pero 138 desarrolla una mente prodigiosa. ¡Cuidado! Que esto no suponga un freno o represente el más mínimo temor para nadie, y mucho menos para el lector que tenga este libro y use los conocimientos que se enseñan en sus páginas. Contestación de los test en las oposiciones desde luego, y al igual que dijimos en los exámenes generales tipo test, en las oposiciones empezaremos a contestar también por la primera pregunta y, manteniendo el orden, seguiremos contestando el resto de ellas. Después de la primera vuelta, y suponiendo que el examen que estemos realizando sea el último de los varios con que suele contar y una oposición, nos haremos una importante reflexión. Como a falta de la puntuación del presente y último examen sabremos de antemano el puesto en el que estamos situados en la lista clasificatoria de la oposición, así como nuestra nota acumulada y la de cualquier otro aspirante que deseemos consultar, si estuviésemos en plaza, esto es, entre los aprobados, quizá no deberíamos arriesgarnos a contestar más preguntas. Todo dependerá de la puntuación que llevemos de ventaja al opositor mejor situado que se encuentre fuera de los puestos que dan derecho a obtener una plaza. Voy a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente lo que quiero decir. Imaginemos una oposición que cuenta con 10 plazas. Supongamos que nosotros vamos bien, en plaza, y nos encontramos ubicados en la número 3. Independientemente del número de aspirantes que haya en la oposición, a nosotros solo debe importarnos la puntuación que lleve acumulada el opositor situado en el puesto 11. Sabremos, porque debemos consultarlo en las listas antes de entrar a este último examen, los puntos de diferencia que hay entre nosotros y el puesto 11. Y también sabremos lo que puntúa esta definitiva prueba porque vendrá reflejado en las bases de la oposición. Exámenes y oposiciones 139. Si no fuese así, se lo preguntaríamos a alguno de los miembros del tribunal. Después, y mediante un sencillo cálculo matemático, sumaremos a nuestra puntuación acumulada en la oposición la de este último examen, valorando a tal efecto las respuestas que hayamos dado en esta primera vuelta que consideraremos certeras. Por otro lado, y de la misma manera, también sumaremos a la puntuación provisional acumulada por el opositor 11 la máxima nota posible que pudiese conseguir en este examen, en el improbable caso de que su puntuación fuese perfecta. Si matemáticamente el pobre alumno 11 ya no puede igualarnos, podremos sonreír y relajarnos definitivamente. Solo nos quedaría revisar que hayamos puesto correctamente nuestro nombre, datos y lo que nos pidan. Podremos hacer un repaso sobre lo ya contestado, para asegurarnos de que todo está en condiciones y de que no hemos cometido ningún fallo tonto. Si después de este repaso vamos sobrados de tiempo, podremos repasar igualmente el resto de las preguntas por si alguna de ellas se nos hubiese pasado y supiésemos contestarla con total seguridad. Pero atención. En esta segunda vuelta solo contestaremos aquellas preguntas cuyas respuestas sepamos con un 100% de seguridad. Solamente aquellas que se nos hubiesen pasado antes y ahora veamos con claridad meridiana. Algo que a veces sucede. Ante la más mínima duda es mejor no contestar, pues ¿por qué habríamos de arriesgarnos si ya vamos sobre seguro? Todo esto pensando, lógicamente, en que las respuestas negativas nos restasen puntuación, como suele suceder en la inmensa mayoría de los casos. Si no fuese así, tendríamos que contestarlas todas, pero las que no sepamos no se deben contestar a lo loco, sino que tendremos que intuir las respuestas nuevamente, tal y como sucedía cuando hacíamos referencia a los exámenes tipo test en general. Por el contrario, si el alumno 11 sí que puede alcanzarnos, o somos nosotros los que nos encontramos en ese puesto 11, o peor situados aún. 140 desarrolla una mente prodigiosa. Haremos el mencionado examen buscando la máxima puntuación posible. Para ello habrá que tener en cuenta otra vez la fórmula matemática que ya conoces. L barra, número de opciones posibles, 1, recuerda que decíamos que para un examen de 4 opciones, A, B, C y D, esta fórmula nos daba un resultado de 1, 4, 1, igual 1/3, y el valor 1/3 o 0,33 representaba el equilibrio matemático. Podíamos y debíamos arriesgarnos siempre que nos quitasen 0,33 puntos, o menos, por cada respuesta negativa. En cambio, si cada respuesta negativa nos quitase más de 0,33 puntos, la dejaríamos sin contestar.
De igual modo, también dijimos que si el denominador de la fórmula tendiese hacia el 1, si fuese cualquier número menor de 3, las preguntas dudosas deberían quedar inicialmente sin contestación, pues la probabilidad matemática nos perjudicaba en este caso. En cambio, si en vez de 3 respuestas negativas por cada buena, nos dijesen un número mayor de 3, 4 o más, nos arriesgaríamos en todas ellas, pues llevaríamos en este caso las probabilidades matemáticas de nuestro lado. No dejaremos ninguna pregunta sin contestar, pero como también dijimos, no se debían responder de cualquier modo, sino que es mejor tratar de intuir las respuestas. Formatos de los exámenes tipo test. Los exámenes tipo test pueden ser de dos tipos distintos. A. Los de señalar con un círculo. Muchas de estas preguntas podrán aparecer en libros de estudio que ya las tienen hechas, como los libros de preguntas con solucionario usados para el examen de conducir. Por ello, no está de más ver qué nos ofrece el mercado al respecto en cuanto a la existencia y posterior compra de tales libros se refiere. Muchas veces estos exámenes están hechos por el jurado de la oposición solo unos minutos antes de que comience la prueba. Con ello se pretende descartar que las preguntas que la componen exámenes y oposiciones 141, dan filtrar y lleguen a conocimiento de algún opositor antes de tiempo, así como evitar favoritismos y compromisos con amistades, vecinos, etc., que podrían adquirirse si las preguntas se preparasen con más tiempo de antelación. Esta curiosidad tiene más importancia de lo que parece, y está explicada más adelante en intuición de las respuestas en las oposiciones. B. Los de serie informatizados, en los cuales hay que rellenar con un lápiz entre dos pequeñas líneas horizontales. Estos son más frecuentes, por lo general, en las oposiciones que preparan los organismos nacionales y también en aquellas en las que se espera una gran afluencia de opositores, pues este tipo de examen posibilita su rápida corrección, ya que de ello se encarga una computadora. Debido a la mayor masificación de aspirantes que se presentan, estos exámenes están preparados con más tiempo de antelación, y por eso se podría encontrar en ellos más malicia en general a la hora de hacer las preguntas, así como mayor número de enchufados. Debemos saber con qué formato de examen tipo test nos vamos a enfrentar. ¿Alguien piensa que son lo mismo? Pues no lo son en absoluto. Se diferencian en ciertas sutilezas que, aunque mínimas, vamos a desentrañar a continuación. Intuición de las respuestas en las oposiciones A. Si el examen es de los de marcar con un círculo la opción correcta, formato tipo A, deberemos esperar un número final muy aproximado de respuestas por cada tipo de opción. Por ejemplo, 20 respuestas de la opción A, 18 respuestas de la opción B, 21 respuestas de la opción C, etc. Tened en cuenta que estos exámenes se preparan frecuentemente, con cierta precipitación de tiempo. Si el examen empieza tarde, debido a que el jurado lo está confeccionando en el último momento, será 142. Desarrolla una mente prodigiosa. Una prueba más que evidente de esta precipitación de tiempo que he comentado anteriormente, y como ya dijimos, de igualdad casi siempre en el número de veces que saldrá cada opción, A, B, C. En un recuento final. Recuerda que decíamos que si alguien escribe rápidamente y sin pensar las letras A, B y C, por ejemplo, una debajo de la otra, y luego hace un recuento de todas ellas, verá cómo, en la mayoría de los casos, aparece un número de veces cada letra que tiende a una increíble igualdad. Pues bien, la rapidez extra con la que se suelen confeccionar estos exámenes refuerza la teoría expuesta anteriormente. B. Si los exámenes son informatizados y matemáticamente la probabilidad es favorable, arriesgamos de igual modo. Hay que tener en cuenta todo lo dicho con anterioridad acerca de la igualdad en las opciones, aunque probablemente el éxito sea algo menor a la hora de arriesgar, pues por lo general son exámenes confeccionados con mucho más tiempo de antelación y, en principio, podremos encontrarnos más fácilmente con la malicia a la que antes aludíamos. No obstante, os recordaré que estadísticamente siempre contestaremos sobre seguro gracias a la aplicación de nuestra fórmula, por lo que no tenemos nada que temer. Además, ¿quién no ha oído hablar alguna vez de la suerte del campeón? ¿Y acaso no vais a estudiar desde ahora como auténticos campeones? ¿Verdad que lo seréis? 6. Consejos útiles. CBN. Es mucho mejor estudiar un poquito cada día, o casi todo. L/2, aunque sea solamente repasar o mejorar los puntos débiles, que los atracones más o menos periódicos. Conviene hacer descansos de 5 o 10 minutos cada 30 o 40 minutos de estudio, para dar tiempo a que el subconsciente pueda asimilar y ordenar la información, y de 10 o 15 minutos cada hora.
Además, será más fácil motivamos y concentramos mejor viendo que hay relajantes paradas cada media hora aproximadamente. En estos descansos se puede tomar café, un refresco, merendar, pasear o simplemente relajamos, aunque es interesante cambiar de habitación o de aire si olvidamos completamente del estudio. Nada de repasos mentales, aunque necesitemos hacerlo. Es mejor aguantar y crear cierta adicción. La habitación en la que estudiemos deberá estar suficientemente iluminada, pero tendremos cuidado con los reflejos de la luz en los libros o en los folios que estemos usando, pues nos cansarían la vista rápidamente y mermarían nuestra concentración. Siempre será preferible la luz solar. Tenemos que estudiar de espaldas a la luz solar, que, dicho sea de paso, es la mejor de todas, para que ésta se refleje en el Mario. La luz eléctrica es mejor si viene del techo, pues así lo abarca todo y se reparte más uniformemente. No es aconsejable usar luz de flexo, ya que produce más fatiga ocular debido al acusado gradiente de pérdida de luminosidad que tiene. Si, por ejemplo, lo tenemos a 144 desarrolla una mente prodigiosa. Consejos útiles 145. Esto significa, por ejemplo, que sería una pena repasar por las mañanas, pues constituiría un derroche de energía mental, salvo que ya esté todo memorizado o no tengamos en ese momento el material a memorizar. Caen las oposiciones con varias pruebas teóricas, y solo en el caso de que tengamos suficiente tiempo por delante, deberemos empezar a estudiar por el temario correspondiente a las pruebas finales, ya que de él saldrá la selección final de los aprobados. Recordad que el factor psicológico en estas pruebas finales cobra aquí su mayor importancia. Lo hace a medida que vamos avanzando en la oposición. Los nervios pueden jugar en estos momentos sus peores jugadas a muchos de los aspirantes. Por eso es mejor ir, cuanto más sobrados, mejor. Gracias a esta táctica, nos examinaremos en las pruebas iniciales con el temario recién memorizado y aprendido. Lo llevaremos fresco, ya que lo habremos dejado para el final. Por otro lado, entre examen y examen de la oposición tendremos unos días magníficos para repasar intensamente los temarios de las pruebas teóricas que nos vayan quedando y que también nos sabremos. Academias. Debido al tiempo que se pierde en los trayectos, hablando de fútbol o de otras cosas similares durante la clase, y, por ir generalmente al ritmo del más lento, en gran parte de ellas, solamente las aconsejo a los opositores que realmente las necesiten. Salvo pocas academias de calidad, que desde luego también existen. Siempre será preferible estudiar por libre y consultar las dudas que puedan surgimos a un profesor particular o a un especialista de la materia. La mañana del examen. Lo mejor es empezar el día tomando un desayuno energético. Es muy aconsejable incluso para aquellas personas que no suelen desayunar nunca. Es lo mejor, pues nos esperan horas de una actividad mental intensa. 146 desarrolla una mente prodigiosa. Hay que prever tiempo suficiente para llegar al lugar de celebración del examen sin precipitaciones. Si vamos justos de tiempo, estaremos produciéndonos ya un estado innecesario de nervios. La estadística demuestra que los estudiantes, y sobre todo los opositores, sufren más accidentes de tráfico los días de los exámenes. Por ello, vayamos con tiempo y sin prisas. A veces se hace necesario, cuando menos es muy aconsejable, llegar y conocer el lugar exacto donde se desarrollará el examen. Cuando este sea una oposición o similar, unos días antes de su celebración, pero no solo para encontrar los edificios, sino también la ubicación exacta de las aulas donde se celebrará nuestra prueba. Las grandes instituciones pueden suponer una trampa definitiva para el estudiante, que se puede despistar o incluso perder, pudiendo llegar tarde al comienzo del examen, más de uno ni siquiera ha encontrado el aula, y encima más subido de nervios de lo que debería. Es también muy conveniente saber cómo nos vamos a desplazar hasta el lugar de la prueba. ¿Vamos a ir andando? ¿En coche? ¿Cómo está el aparcamiento por allí? ¿Cuánto tardaremos en llegar? Etcétera. Preguntas que no pueden quedar sin respuestas para el estudiante opositor que se toma su examen muy profesionalmente. En caso de sufrir un accidente se debe contactar lo antes posible con los examinadores y explicarles lo sucedido, lógicamente. Si no nos ha pasado nada grave y ello es posible de hacer. Cuando hagamos tarde acto de presencia en el centro donde se realiza, o se realizó, el examen, deberemos aportar siempre algún tipo de justificante por escrito, médico, policial, o cualquier otro, que certifique nuestro accidente. Si el accidente ha sido grave y no podemos asistir al lugar del examen, deberá hacerlo alguien por nosotros, aportando igualmente un
Justificante de ingreso en el centro de salud, en el hospital o donde hayamos quedado internados. Insistir en la importancia de estar solo, con paz y tranquilidad, los minutos previos al examen, donde tendremos la oportunidad de ver a mucha. A. Consejos útiles 147. Gente nerviosa, repasando precipitadamente algún tema, y donde, por supuesto, también veremos a otros aspirantes riendo o bromeando. Lo mejor es, sin ninguna duda, evitarlos a todos. Finalmente llegará la hora en la que se abrirán las puertas del centro y del aula donde se van a desarrollar los exámenes, indicándose a los estudiantes que entren. Nuevamente hay que intentar dominarse y entrar en plan optimista, sin ningún tipo de presión psicológica, con ganas reales de hacer el examen y de disfrutarlo, no de terminarlo antes de empezar. Después de todo somos los mejores especialistas del mundo, ¿verdad que sí? Si podemos elegir sitio para sentarnos, el mejor de ellos será a mitad de altura de la habitación y en la pared contraria a las ventanas. Pero esto será algo que muchas veces no nos será posible elegir, bien porque los sitios ya estén establecidos de antemano, o bien porque hayamos entrado al aula demasiado tarde, o demasiado temprano, y nos asignen un puesto determinado. Observa con atención. Por las ventanas puede molestarnos el sol, el ruido exterior y los cambios de temperatura, que se acusarán más cuando el sol se meta entre las nubes. En la parte trasera de la sala nos podrá molestar el entrar y salir de algún examinador, si la puerta de acceso se encontrase ubicada allí, además de las corrientes de aire y de los ruidos del pasillo. En la parte delantera observaremos que el examinador que nos vigila es más ruidoso de lo que parecía, e incluso algunas veces se pondrá a hablar con algún compañero suyo que haya podido entrar en el aula. En el sitio que te he aconsejado al principio la temperatura y la cantidad de luz que recibimos son más estables. No nos molestará el sol y los ruidos estarán más lejanos, incluyendo los de los demás estudiantes, a los cuales oiremos suspirar nerviosos, arrastrar los pies, toser, etc. Al estar sentados y flanqueados por una pared, tendremos menos gente a nuestro alrededor y, por tanto, menos ruido. 148 Desarrolla una mente prodigiosa. Observa en el diagrama del aula el reparto de los sitios y la valoración de estos. Si nos tocase sentarnos obligatoriamente al lado de una GF ventana, algo que también puede ser posible por las causas ya mencionadas, y nos molestase el sol, que a ningún alumno le dé miedo cerrar dicha ventana y bajar o correr las cortinas todo lo necesario. Si esto no fuese posible, por no haber cortinas, por ejemplo, lo mejor será pedir permiso al examinador, de forma cortés y educada, para cambiarnos de sitio. Recuerda que no se ofenderá por ello, y es muy posible que incluso le agrade concederte ese pequeño favor. Al lado de las ventanas encontraremos siempre más ruido proveniente del exterior, debido a las obras que se estén realizando en la calle, al tráfico rodado, a la gente que pase por allí cerca, etc. Pedirle también permiso al examinador, ante circunstancias similares, para cambiarnos de sitio. Si lo hacemos de forma educada, es difícil que se niegue a nuestra pretensión, que, dicho sea de paso, es algo de lo más natural. 7. La memoria y la salud. CBS. Consejos generales. Una dieta equilibrada, sin abusos y sin necesidades, nos ayudará en cualquier actividad que desempeñemos en la vida, tanto a nivel físico como mental. Por tanto, estudiar y memorizar no serán una excepción. Cuando nos dispongamos a estudiar, no deberemos comer en exceso, ni tampoco ingerir alimentos pesados o que sean difíciles de digerir. Por supuesto que siempre nos perjudicarán el tabaco, el alcohol y cualquier otro tipo de drogas. Es preferible, si estudiamos por la tarde, reservarnos en la comida del mediodía y merendar luego algo que nos guste y nos despeje, aprovechando uno de los descansos que hagamos. No es una buena norma memorizar después de la comida principal. Es preferible descansar o, a lo sumo, repasar. ¿Qué minerales y vitaminas son los más necesarios para nuestro cerebro? Como minerales el fósforo y el magnesio principalmente, y como vitaminas la A y la D. El fósforo lo encontramos en la leche y en sus derivados, cuidado con el queso. Que puede producir migrañas a muchas personas que no lo toleran adecuadamente, en los huevos, cereales integrales, 150 Desarrolla una mente prodigiosa. Tos secos, chocolate y legumbres, garbanzos, guisantes, judías, lentejas y soja. El magnesio aparece en la sal marina sin refinar, en los cereales integrales, frutos secos, chocolate y legumbres. Por otra parte, para que se asimile el fósforo es necesaria la presencia de vitamina D. Esta vitamina está presente en el aceite de hígado de bacalao y también se produce suficientemente en la piel, al tomar el sol.
La vitamina A se encuentra principalmente en el hígado de los animales y, fuera de la carne, en la zanahoria, el perejil y el boniato. Como puedes ver, no hay mucho más que decir al respecto. La dieta mediterránea es muy completa y difícilmente nos dejará de aportar algún mineral o vitamina de los que necesitamos. La actividad física moderada, pero constante, es también muy querida para nuestra mente, ya que la despeja y la relaja. Hacer deporte nos tonifica y nos hace mejorar el riego sanguíneo, otro factor a tener en cuenta y que también es de agradecer. Finalmente, indicarte la importancia del sueño y de descansar lo necesario. Procuremos no agotarnos nunca, pues aparte de que no rendiremos así lo suficiente, crearemos malas sensaciones que nos harán una mente más reacia a cualquier actividad que queramos desempeñar. 8. Psicotecnia. C5B3. C. Cada vez son más frecuentes los test psicotécnicos en las oposiciones, al igual que también aparecen en muchas entrevistas que se realizan para acceder a determinados puestos de trabajo. Además, suelen causar auténtico pavor en muchas personas que tienen que realizarlos. Estas tienen la sensación de que algo se les va de las manos, de que no los controlan y a veces de que ni siquiera los entienden correctamente o no saben bien qué tienen que hacer con ellos, cómo contestarlos. En otras palabras, que se encuentran un poco perdidas. Por este motivo he decidido incluirlos en este curso, para presentártelos y ayudarte a desentrañar el misterio que se esconde tras cada uno de ellos. Como seguidamente verás, estos ejercicios no encierran nada extraño ni mágico, sino que, por el contrario, suelen ser agradables y divertidos de hacer. Quizá tú ya los conozcas y los hayas hecho en alguna ocasión. Aún así, te recomiendo que eches un vistazo a las páginas siguientes, pues siempre se aprende algo nuevo. Los exámenes o test psicotécnicos podemos clasificarlos básicamente en dos grandes grupos. Los encaminados a medir la inteligencia de una persona, es decir, su cociente intelectual, C. Y los de personalidad, basados en la búsqueda de un determinado perfil psicológico, o bien de un equilibrio de personalidad, que alcance a reunir ciertos requisitos solicitados para un puesto de trabajo en concreto. 152 Desarrolla una mente prodigiosa. Vamos a continuación a empezar por el primer grupo. Verás que cuenta además con muchos ejemplos prácticos y, posteriormente, con ejercicios que tú solo tendrás que realizar. Psicotécnicos de inteligencia. A través de estos test se pretende adivinar la inteligencia que posee la persona a la que se le realiza. Se usan diversas escalas para medir el cociente intelectual y, de entre todas, la más conocida probablemente sea la escala de Cattell. Otras escalas también empleadas son la de Terman, la de Stanford Binet y la de Wechsler. En relación al CI que presenta cada persona, podemos establecer la siguiente clasificación. 1. Deficientes. 0, 24 puntos. Idiosia, un adulto con 2 años mentales. 25, 49 puntos. Imbecilidad, con 3, 6 años. 50, 69 puntos. Debilidad mental, con 7, 10 años. 2. Casos límite. 70, 79 puntos. No pueden cursar enseñanza de grado medio. 3. Mediocres. 80, 89 puntos. Siguen la enseñanza media con dificultad. 4. Normal. 90, 109 puntos. El 50% de la población. 5. Normal superior. 110, 119 puntos. Lo más usual en grado universitario. 6. Superior. 120, 129 puntos. 7. Muy superior. 130, 139 puntos. PS1 C0 Tecnia. 8. Superdotados. 140, 159 puntos. 9. Genios. 160 o más puntos. No se pueden medir con precisión cocientes por encima de los 200 puntos, por falta de muestras. Solo se estiman. La Sociedad Internacional Mensa agrupa solamente a miembros inteligentes. Tiene más de 20.000 de ellos, y alrededor de una cuarta parte está por encima de los 155 puntos en la escala de Cattell. Estas mediciones del 6 son muy importantes y tenidas en cuenta en países que las saben valorar, como Estados Unidos. Los niños superdotados suelen tener allí importantes ventajas a la hora de estudiar, como, por ejemplo, ser becados o llevados a los mejores colegios. Todos estos sistemas creados para medir la inteligencia pretenden lo mismo. Conocer la capacidad de una persona para razonar y encontrar una secuencia lógica ante una serie de problemas previamente tabulados para ello.
haciendo un muestreo mediante unos test normalizados con miles y miles de personas, y teniendo en cuenta su edad, sexo, nivel de estudios, etc., se confeccionan unas tablas o baremos que están regidos por una ley matemática. Finalmente, se crea una estadística, pudiéndose saber a través de ella si una persona es más o menos brillante que la media. 154 desarrolla una mente prodigiosa. Por ejemplo, alguien con 130 puntos es más brillante que el 90% de la población. Si tuviese 148 puntos, sería más brillante que el 98% de la población. Por cierto, este percentil, 98%, es el que se requiere para ingresar como miembro de Mensa. En estos test se trata de buscar, mediante una serie de ejercicios calibrados, el final o la continuación de una secuencia lógica, la cual puede comprender números, figuras geométricas o de cualquier otra clase, etc. Una vez encontrada la ley que rige dicha secuencia, podremos saltar de una figura a otra hasta el final, de forma razonada. Los test también pueden tratar sobre sucesiones de números o de letras, fichas de dominó, acerca de palabras de vocabulario intrusas, etc., aunque cuando influye el vocabulario no podremos obtener el verdadero CI de esa persona, pues puede aparecer el factor suerte por medio, y de hecho lo hace a menudo. El objetivo de estos test es comprobar que la persona que los realiza reúna el mínimo de inteligencia solicitado. El mejor secreto de mis alumnos es estar extraordinariamente preparados, sin puntos débiles. Por ello hay que conocer y practicar todo aquello que, de un modo u otro, quizá nos pueda ser necesario en el futuro, aunque ahora tal vez no lo sea. Vamos a ver a continuación unos cuantos ejemplos de los test de inteligencia más habituales. Sucesiones numéricas. Estos ejercicios constan de una serie de números decimales que mantienen una relación entre sí, de manera que conociendo cuál es esa relación, cuál es la ley que nos permite pasar de un número al siguiente, podremos alargar esa sucesión o esa cadena numérica de forma indefinida, añadiendo al final tantos números decimales como queramos. Supongamos el ejercicio más básico y sencillo, dado por esta sucesión de números. 1, 2, 3, 4. ¿Qué número seguiría a continuación del 4? Psicotecnia 155. Lo primero de todo es averiguar qué ley impera en esta sucesión. Y en el ejemplo anterior no puede ser más sencilla, la ley es ir añadiendo una unidad más cada vez, por lo que el siguiente número será el 5. Del mismo modo, si la cadena fuese descendente. 8, 7, 6,5. ¿Qué número seguiría a continuación del 5? La ley que rige esta secuencia hace que el siguiente número de la sucesión sea una unidad inferior al que le precede, es decir, van disminuyendo de uno en uno, por lo que el número buscado será el 4. Las sucesiones de números, al igual que cualquier otra prueba psicotécnica, irán normalmente apareciendo en los cuestionarios por orden de dificultad creciente, por lo que lo más aconsejable en caso de que nos atasquemos será olvidarnos de los ejercicios más difíciles e ir a otra sección distinta del test, para hacer primero aquellos que sean más sencillos. Al final, y solamente si nos ha sobrado tiempo, volveremos a los problemas más difíciles en una segunda vuelta. Tened en cuenta también que para resolver este tipo de test suele haber una importante cantidad de tiempo. En realidad hay tiempo de sobra, luego este no será un factor especialmente determinante en los resultados. En la sucesión numérica que sigue. 4, 7, 10, 13. ¿Qué número escribirías a continuación? Podemos observar que los números van aumentando de 3 en 3 unidades cada vez, por lo que lógicamente, el próximo debe ser el número 16. La siguiente sucesión es algo más compleja. 1, 4, 6, 9, 9. ¿Qué número seguiría a continuación? 156 desarrolla una mente prodigiosa. No es difícil tampoco encontrar la ley que rige esta sucesión. Vemos que, entre los números de la secuencia, hay cada vez una unidad más de diferencia, por lo que si hay 3 unidades entre el 6 y el 9, el siguiente número tiene que ser 4 unidades mayor que el 9, y por tanto será el 13. En el siguiente ejemplo. 4,3, 7, 10, 17, 27. ¿Qué número seguiría a continuación? Obsérvese que el 7 es la suma del 3 y del 4, es decir, de los dos números que le preceden. De igual modo, el 17, por ejemplo, es la suma de los dos números anteriores, el 7 y el 10. Como resultado de esta ley, la suma del 17 y del 27 nos dará el 44, que será el número buscado. Observa el siguiente ejemplo. 2, 6, 14, 30. ¿Qué número seguiría a continuación?
Si multiplicamos un número por 2 y después le sumamos 2 unidades, obtenemos el siguiente, por lo cual, el número buscado será el 62. Vamos con la última sucesión. 3, 4, 8, 8, 23, 12, 68,16. ¿Qué número seguiría a continuación? Este ejemplo es más complejo y su dificultad estriba en que hay dos sucesiones distintas en una misma cadena. Obsérvalo de este modo. 3, 4, 8, 8, 23, 12, 68, 16. La primera sucesión comprende los números subrayados, y la norma que debemos seguir para obtener el siguiente número es multiplicar por 3 y restar 1. Así tenemos que 3x3 igual 9, y a continuación, psicotecnia 157. 9, 1 igual 8, el segundo número de dicha sucesión y que aparece subrayado. De igual modo, 8x3 igual 24, y 24, 1 igual 23. Si hacemos las mismas operaciones con el último número de esta sucesión, el 68, veremos que 68x3 igual 204, y 204, 1 igual 203, que sería el número buscado. La segunda sucesión de la cadena anterior es una sucesión intrusa, que se va alternando con la sucesión principal, pues salvo que el ejercicio se nos diga lo contrario, solo deberemos proporcionar el siguiente número de la cadena, el cual correspondería al 203, tal y como hemos visto con anterioridad. No obstante, y para completar este último ejemplo de sucesiones numéricas, vemos que esta segunda sucesión es el resultado de aumentar en 4 unidades el número precedente, por lo que su siguiente número sería el 20, 16 más 4. Si el ejercicio nos dijese que proporcionáramos los dos siguientes resultados, estos serían el 203 y el 20, por este orden, y la cadena que daría entonces así. 3, 4, 8, 8, 23, 12, 68,16, 203, 20. Y así hasta el infinito. Como ves, no son difíciles, y se trata exclusivamente de averiguar la ley o leyes que hacen aparecer sucesivamente los números que van formando una secuencia lógica. Finalmente, habrá que tener cuidado para no equivocarse en las operaciones. B. Fichas de dominó. Desde luego que no hace falta conocer las reglas de este famoso juego para resolver exitosamente estos tests. Solamente, y al igual que hicimos con las sucesiones numéricas, debemos razonar un poquito en busca de la ley o de las leyes que hacen posible la aparición de una secuencia lógica, y con ella la incorporación de más fichas de dominó. Estos tests se utilizan con bastante frecuencia en algunas oposiciones, debido a que ofrecen unos resultados muy objetivos y fiables. Por ello, vamos a dedicarles una especial atención en este apartado. En primer lugar, es fundamental apreciar que cada ficha tiene 7 palos o posibilidades distintas, comprendidas entre el 0, la blanca. 158 desarrolla una mente prodigiosa. Y el 6. Esas posibilidades son dobles, pues los posibles resultados aparecerán dos veces. Uno arriba y otro abajo, cuando la ficha está colocada en posición vertical, como el numerador y el denominador de una fracción. De izquierda a derecha, si la ficha está tumbada.